ese hombre realmente no tiene perdón de Dios o Dios puede perdonarle. ¿Qué dice usted? Veo algunas caras que asienten y otros que no se animan a responder. Pues déjeme decirle lo siguiente, que si este hombre reconoce delante de Dios sus pecados, se arrepiente y se contrita por tan macabro crimen, pero no solamente por ese crimen, sino por vivir una vida alejada de Dios, por vivir en contra de la voluntad de Dios, en contra de su santa palabra, si este hombre se arrepiente, tiene y puede alcanzar el perdón de Dios. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que aunque nos pueda parecer un grotesco crimen el que se cometió, hay un pecado que es imperdonable y no es precisamente el de un asesinato. Hay otros crímenes horrendos, el abuso sexual, el robo millonario que se puede hacer, el asesinato de un niño. Pero aún así, aunque esos pecados también son terribles, si las personas que los cometen se arrepienten delante de Dios, pueden encontrar perdón. Pero sin embargo, hay un pecado que es imperdonable. Y les invito a que abramos nuestras Biblias y podamos saber cuál es. Está en Marcos capítulo 3. Y dice así desde el versículo 20 hasta el 30. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando vinieron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Y presten atención. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo del juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. El tema de hoy se llama el pecado imperdonable, el pecado imperdonable. Y el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cómo se comete este pecado? Número uno, es una oposición a la obra del Espíritu Santo. Allí en el versículo 22 dice, y nos señalan a los culpables de este pecado. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén. Estos hombres religiosos, estos hombres que transcribían la palabra del Señor y que conocían de memoria hasta una jota, hasta una tilde del Antiguo Testamento, estaban oponiéndose a la obra del Espíritu Santo. Y esta obra del Espíritu Santo, digamos que se realizó en dos partes. Primero, su anuncio. Su anuncio. ¿Saben qué? Había un sacerdote llamado Zacarías. Y mientras estaba ofreciendo una ofrenda allí en el templo del Señor, recibió un anuncio por medio de un ángel. Y este ángel le dijo que tendría un hijo en su vejez y sería lleno del Espíritu Santo. Y que anunciaría y prepararía el camino del Señor. Evidentemente este sacerdote cuando salió compartió con los fariseos, compartió con los otros sacerdotes, compartió con los escribas semejante experiencia y visión. Que el Espíritu Santo llenaría a un hombre y que ese hombre prepararía el camino del Señor. Su esposa Elizabeth, la esposa de Zacarías,
llena del Espíritu Santo, también dijo cuando se encontró con una joven María que estaba embarazada, y Elizabeth dijo lo siguiente: ¿por qué se me ha concedido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Y nuevamente el Espíritu Santo anunciando que el hijo que llevaba en el vientre de María sería el Señor. Y no solamente eso anunció el Espíritu Santo, sino que cuando este niño, que es Juan el Bautista, nació, Zacarías nuevamente nos dice la palabra del Señor que lleno del Espíritu Santo en Lucas capítulo 1 versículo 76 dijo: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Pero hubo otro anuncio más del Espíritu Santo. Cuando el niño nacido en el pesebre de Belén, a los 8 días de nacido, fue llevado al templo. Allí había un hombre justo, dice la palabra del Señor, y piadoso. Y al momento de ver al Señor Jesús, escuche esto, lleno del Espíritu Santo, dijo: porque mis ojos han visto tu salvación. Finalmente este niño creció, ya a la edad de 30 años, se presentó delante de aquel que le estaba preparando el camino, en Juan el Bautista. Y usted sabe, allí en el río Jordán, mientras Juan bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y en Lucas capítulo 3 versículo 22 se nos dice que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y si todos estos anuncios nos sirvieron para clarificar la obra del Espíritu Santo que Dios estaba haciendo en Jerusalén, finalmente Jesús, en su primera aparición pública delante de estos hombres, de estos fariseos, de estos escribas, en una sinagoga allí en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 21, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, es un verso de Isaías, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dijo al ministro y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él, y él comenzó a decirles lo siguiente: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Saben qué? Durante 400 años, desde el último profeta que Dios levantó, que es Malaquías, no hubo un solo mover de Dios en toda la tierra de Israel. Un solo profeta que se levante, un solo hombre que diga: Dios ha dicho. Por 400 años hubo un silencio absoluto, hasta que ese silencio se quebrantó cuando Zacarías estaba en el templo y ese ángel le dijo: vas a tener un hijo que va a estar lleno del Espíritu Santo. Y de allí el Espíritu Santo comenzó a obrar poderosamente. Y no solamente fue el obrar del Espíritu Santo, también llegaron los ángeles a anunciar a los pastores de Belén. Aparecieron también unos magos que le dijeron a las autoridades: hemos visto la estrella de Belén, hemos visto nacer, está naciendo o ha nacido aquel que las Escrituras dicen. Y saben que todo esto lo conocían estos maestros fariseos de la ley. Ellos conocían, y el Espíritu Santo les anunció acerca de su plan y de su obra. Pero estos hombres, lejos de emocionarse, lejos de alegrarse, porque Dios otra vez estaba retornando a su pueblo, estaba retornando con su palabra, y estaba a punto de cumplirse la profecía de que vendría el Mesías, el Salvador, guardaron silencio y se opusieron al anuncio. Vemos los pastores que se emocionan. Vemos unos magos que vinieron desde lejos emocionados. Se anunciaron ángeles, pero no leemos en la Escritura nunca que ni los fariseos ni los escribas hubieran hecho algo para tratar de comprender lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. Mas al contrario, se callaron ante su anuncio. No prestaron atención. Se opusieron a la obra del Espíritu Santo, prestando caso omiso a su anuncio. Y una vez el Señor Jesucristo dijo:
El Espíritu de Dios está sobre mí. Empezó a recorrer las ciudades, Judea, Galilea, Cafarnaúm. ¿Qué haciendo? Aquello que había sido profetizado por el profeta Isaías y aquello que él mismo le dijo, y le vuelvo a decir, el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner a libertad a los oprimidos. Y si seguimos el relato de Marcos solamente, en Marcos capítulo 1, versículo 21 se nos dice que Jesús expulsó un demonio. En Marcos 1:32 se nos dice que sanó a muchos enfermos y expulsó demonios. En Marcos 1:40 se nos dice que sanó a un leproso. En Marcos 2:1 sanó al paralítico que fue bajado del techo. En Marcos 3:1 sanó a un hombre de la mano seca. ¿Y saben qué? En el Evangelio de Juan al finalizar se nos dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso aún que ni en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. La evidencia era abrumadora, la escritura se estaba cumpliendo, el obrar del Espíritu Santo en toda la tierra de Israel era activo, era poderoso. Los ciegos estaban recuperando la vista, los mancos recuperaban el movimiento de sus manos, no los mancos, los que tenían la mano seca. Un hombre que estaba paralítico durante mucho tiempo, se le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y muchos otros milagros más. Pero todo esto, lejos de emocionar a las personas, lejos de creer y considerar y de poner atención, fue endureciendo el corazón de estas personas. Fue endureciendo, fue endureciendo. En Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 2 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Los evangelios nos dicen que nunca habían escuchado estos fariseos tanta sabiduría en una sola persona. Y eso lo están diciendo cuando el Señor Jesucristo tan solo tenía 12 años. Las personas reconocían que dentro de la persona de Jesús, el hijo de un carpintero, el hijo de María, aquel que era Galileo, aquel que había nacido en una pequeña aldea de Belén, era un hombre especial, era un hombre diferente. No solamente era un buen maestro, no solamente era una persona íntegra, sino que estaba el poder de Dios sobre él. Pero estas personas obviaron toda obra. Toda acción y palabra del Señor Jesucristo fue hecha por la voluntad del Padre y del Espíritu Santo. Sabemos y muchas veces hemos dicho que Jesús era hombre, pero ¿qué es lo que lo hizo este hombre especial? Que actuaba en el poder del Espíritu Santo. En Mateo 12:28, el capítulo paralelo a este pasaje, se nos dice, el Señor Jesucristo dice, yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios. En Hechos 10:38, de testimonio de los apóstoles, predicando, se nos dice, como Dios ungió con él el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Era indiscutible que el Espíritu Santo de Dios estaba en la vida del Señor Jesús. Y estos hombres conocían todas las profecías. Todos los textos que podemos leer del Antiguo Testamento señalaban que cuando el Mesías venga, el Espíritu Santo de Dios obraría de una manera muy poderosa. Nunca más en la historia de la tierra se dio un movimiento así y un obrar poderoso del Espíritu Santo como fueron los 3 años del ministerio del Señor Jesucristo. Nunca hubo antes ni nunca habrá un después de ese obrar. Sin embargo, estas personas que cometieron el pecado imperdonable se opusieron a la obra del Espíritu Santo. Pero no solamente se opusieron a la obra del Espíritu Santo,
sino que decidieron atacar al Espíritu Santo. En Juan 7:1 se nos dice acerca de la incredulidad de los hermanos de Jesús, y se nos dicen que sus hermanos estaban como diciendo: Jesús, por favor, vete un poco más allá. No, mira, ¿por qué no te vas a Judea? Y de aquí a 15 días me toca compartir de nuevo y vamos a predicar acerca de la familia de Jesús. Y vamos a tocar este pasaje. Pero dice en Juan 7:1, dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. 3 años duró el ministerio público de parte del Señor Jesucristo. Ya se calcula que para el primer año de su ministerio, estos hombres habían decidido matar al Señor Jesucristo. Plan que cumplirían 2 años después. Sin embargo, desde ese momento, y en Juan 11, capítulo 47, se nos dice qué fue lo que los motivó a estos hombres a decidir la muerte del Señor Jesús. Dice que los principales sacerdotes y fariseos se reunieron en el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Fíjense la hipocresía. Este hombre hace muchas señales solamente, pero hasta sabían que estas señales eran la obra del Espíritu Santo, pero simplemente decían señales. Si le dejamos así, escuche esto, todos creerán en él. Estos hombres que recibieron, vuelvo a decir, el anuncio de parte de un propio sacerdote de ellos que fue Zacarías, y que tenían toda la evidencia escritural, y que al escuchar el mensaje del Señor Jesucristo no hallaban, porque hasta el final de sus días no hallaron cosa de qué acusarle que fuera en contra de la palabra del Señor, se opusieron al mensaje del Evangelio, al mensaje dado por Jesús en el poder del Espíritu Santo. Y dicen: y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. En algún punto, estos hombres intentaron muchas veces poner trampas al Señor Jesucristo con personas que iban y hacían, entre comillas, preguntas inocentes para ver si el Señor Jesucristo fallaba. Pero se dieron cuenta de que nada de eso iba a funcionar. Entonces encontraron solamente una solución: darle muerte al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo los confrontaba, ponía a luz su pecado y en evidencia. Estos hombres que decían tener la luz, en realidad vivían en oscuridad. Vivían una vida que aparentaba espiritualidad. Sin embargo, su corazón estaba lleno de maldad. El Señor Jesucristo en un determinado momento le dijo: son sepulcros blanqueados. Están podridos por dentro. Son avaros. Y por eso el Señor Jesucristo entró en el templo y tumbó todas las mesas donde se hacían comercio. Y por supuesto que ellos ganaban comisión de cada uno de esos comercios que funcionaban dentro de su templo. No podían negar la sanidad de estos hombres. No podían negar los milagros. Y no podían negar el propio testimonio de los demonios cuando el Señor Jesucristo expulsaba a los demonios. ¿Qué decían los demonios acerca de él? Tú eres el Santo, el Hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo reprendía a los demonios y le decía: cállate. Porque el Señor Jesucristo no necesitaba publicidad gratuita de unos demonios. Él cumplía a cabalidad la voluntad de su Padre. Sin embargo, estos hombres se oponían a él. ¿Ama usted al Señor Jesucristo? ¿Ama su obra? ¿Ama su mensaje? ¿Cree en él? ¿De qué lado está? Mire, es cierto que yo estoy, esa oposición silenciosa que a veces hacemos a las buenas nuevas del Señor es oposición. El no venir aquí a la iglesia a adorar como el Señor manda es una oposición a la adoración del Señor.
El no leer su palabra es una oposición a la palabra del Señor. El no anunciar su evangelio es una oposición a la palabra del Señor. El Señor Jesucristo, cuando emitió criterio sobre esta gente que se oponía a Él, les dijo una vez: del corazón salen todas estas cosas. Homicidios, adulterios, asesinatos. Finalmente, mis queridos hermanos, usted no puede decir, y Dios claramente lo dice en su palabra, que usted puede creer una cosa y hacer otra cosa. Y hermano, está bien, yo soy así, yo creo en el corazón, pero me cuesta hacer. La palabra del Señor dice que sus hechos son un reflejo de su corazón. Así que le pregunto, ¿está del lado del Señor? ¿Está del lado de la obra del Espíritu Santo? ¿O está haciendo oposición a ello? Me parece que es muy duro decir que yo me opongo a Jesús. Pero estos hombres nos muestran de que es práctico oponerse simplemente no creyendo y sembrando dudas en contra de Jesús. Y ellos deciden atacar a Jesús con una mentira. Ahí en Marcos, en el pasaje que estamos viendo, dice: pero los escribas habían venido de Jerusalén y decía que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Atacaron la persona del Señor Jesucristo, siendo que tenían toda la evidencia para creer de que el Señor Jesucristo era el enviado de Dios y que el Espíritu Santo estaba sobre él. Tomaron una decisión: ir a todo lo contrario de la que su lógica le permitía entender. Y dijeron: ¿saben qué? Este hombre está poseído por Belcebú, el nombre que en ese tiempo Satanás le daban a los judíos, que significaba el dios de las moscas o el dios de la bosta. Escogieron el término más duro para poder decir esto. Empezaron a atacar y a menospreciar al nombre del Señor Jesucristo. Y ese es el pecado que no tiene perdón de Dios. Porque ni aun los demonios llegaron a tal punto de maldad. Cuando los demonios, vuelvo a decir, fueron confrontados con el Señor Jesucristo, ellos no dijeron ninguna mentira. Ellos temblaban y temían porque el Señor Jesucristo no los destruyera en ese momento. Y decían: tú eres el Santo, el Hijo de Dios. Por favor, no nos destruyan. ¿Qué tienes conmigo, Jesús Nazareno? Pero estos hombres fueron mucho más allá. Alguien dijo que los que se declaran ateos son extraños, porque ni aun los demonios declararon ser ateos. Pero estos hombres fueron un poco más allá. Cruzaron la línea y achacaron y señalaron al Santo, al Hijo de Dios, que estaba poseído por un demonio. Qué terrible acusación. El Señor Jesucristo les respondió: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y esta parábola tan sencilla, los israelitas la habían vivido en carne propia, porque en un determinado momento la nación de Israel se dividió en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se quedó con el nombre oficial de Israel y el reino del sur se quedó con el nombre de Judá.
Y no pasaron ni 600 años y todo lo que se conocía como Israel fue desapareciendo. Los invadieron primero a los del norte, fueron llevados esclavos y asesinados, y finalmente el imperio del sur, el reino del sur también fue así. Y lo que el Señor Jesucristo le está diciendo, si ustedes dicen que yo soy o estoy del lado de Satanás, pero ustedes mismos son testigos de que yo expulso a los demonios, entonces Satanás está dividido contra sí mismo. Y ustedes conocen que cuando alguien está dividido, ese es el fin. Divide y vencerás. Regla número 1 de la guerra, regla número 1 de la política. Divide y vencerás. También le dijo el Señor Jesucristo, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Y también le dijo, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces pueda saquear su casa. Y el Señor Jesucristo le está diciendo algo. Ustedes están viendo que el reino de Satanás está siendo destruido. En el pasaje paralelo de Mateo, de este mismo pasaje de Marcos, se nos dice que fue traído un hombre endemoniado. Déjeme llegar hasta allí. Era un hombre endemoniado, ahí en Mateo capítulo 12, un hombre endemoniado, ciego y mudo. Y el Señor Jesucristo le expulsó el demonio, le dio nuevos ojos y este hombre pudo hablar. Y les dice el Señor Jesucristo, ¿no están viendo que estoy básicamente destruyendo el reino de Satanás? Que el reino de Satanás se está desmoronando, que Satanás está perdiendo. Pero antes el Señor Jesucristo le dice, pero para que eso suceda en la figura de una casa, primero el dueño de casa debe ser atado. Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo algo que va a tener su cumplimiento final allá en Apocalipsis, cuando se nos dice que Satanás, el príncipe de los demonios, va a ser atado y enviado al infierno por 1000 años. Pero el fin de Satanás fue anunciado allí en el huerto del Edén, cuando le dijo, la simiente de esta mujer, tú le herirás en el calcañar, pero esta te herirá en la cabeza. Y finalmente Satanás perdió todo poder u obra ahí en Israel cuando se enfrentó al Señor Jesucristo en la tentación. Y el Señor Jesucristo en 3 ataques respondió siempre con la palabra y Satanás huyó. Y Satanás, mis queridos hermanos, a pesar de que la maldad arrecia, a pesar de que la maldad cada día es tremenda, les aseguro que por el poder de Dios y la obra del Señor, sigue perdiendo su territorio, sigue perdiendo almas. La palabra del Señor dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En China, la iglesia hoy es perseguida ferozmente, ferozmente. Templos han sido cerrados, templos han sido demolidos. Estas transmisiones online hoy, en la China de hoy, han sido prohibidas hace unos meses. Ya no se puede transmitir los cultos online. Básicamente nuestros hermanos de la China nuevamente están entrando a la clandestinidad, al ocultarse tras de las tinieblas. Pero déjenme decirle una cosa, por el poder de Dios y porque Satanás está siendo derrotado y va a ser atado allí al final de los tiempos, la iglesia en China está creciendo, las personas se están convirtiendo. Y la iglesia de Dios finalmente se va a reunir con su Señor. No, mis queridos hermanos, la obra de Dios no se detiene y Satanás cada día pierde terreno. Sin embargo, el Señor Jesucristo les dijo a estas personas, de cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Alguien dijo
que este versículo es uno de los versículos más terribles de toda la Biblia, porque no ofrece ninguna puerta de salvación para aquellos que cometieron este pecado. Sin embargo, para nosotros los creyentes nos deja una maravillosa promesa, y no solamente para los creyentes, sino para aquellos que no han creído. Y si usted no prestó atención, se lo vuelvo a leer. Dice, de cierto os digo, y esta es una palabra maravillosa que es mencionada aquí en el Evangelio de Marcos por primera vez. Y cuando usted escuche de cierto os digo, significa que esto es absolutamente verdad y verdadero, que no hay argumento que pueda derribar, es que esta es una verdad establecida por los siglos de los siglos. Y dice que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Todos los pecados. Miremos un poco el Antiguo Testamento. Abraham fue desobediente a la palabra de Dios, aunque fue un hombre de la fe. Y Abraham recibió perdón de Dios. No esperó la promesa y se consiguió 2 esposas a falta de una. Pero aún así Abraham fue perdonado. David, ese valiente que derrotó al gigante, cometió un pecado horrendo que fue el adulterio y el asesinato. Y recibió el perdón de Dios. Salomón, con toda su sabiduría y con toda la bendición de parte de Dios, fue un hombre adúltero, pero recibió el perdón de Dios. Pedro, que esa misma noche que el Señor Jesucristo les lavó los pies y les dijo que los amaba, lo negó 3 veces. Y los demás discípulos huyeron cobardemente. Pedro y los otros discípulos recibieron el perdón de Dios. Pablo, hombre malvado, perverso, que empezó a perseguir a la iglesia cristiana y que tomaba a los creyentes y los torturaba hasta que ellos mismos blasfemaban, y asesinó cristianos y asesinó y estuvo allí en el asesinato de Esteban, recibió el perdón de Dios. Y ¿saben qué, mis queridos hermanos? La historia es larga e infinita hasta nuestros días. Asesinos, malhechores, violadores, ladrones, mentirosos, adúlteros, todo aquel que se acerca al Señor Jesucristo tiene perdón de Dios, y de los cuales también nosotros somos. Tenemos perdón de Dios. Y sé que nuestros corazones se llenaron de ira esta semana. Pero ese hombre que está ahora en Chonchocoro tiene y puede alcanzar el perdón de Dios. Y no hay ninguna persona en esta tierra que no pueda alcanzar el perdón de Dios. Porque por eso Cristo Jesús entregó su vida en una cruz. En Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado de quien lo cometió? En Salmo 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para que con todos los que te invocan. Y finalmente tenemos las palabras del Señor Jesucristo allí en la cruz, crucificado, humillado, golpeado. Pero sin embargo, mientras entregaba su vida y derramaba su sangre, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no sé en qué pecado está metido usted y por cuánto tiempo. Estoy seguro que usted mismo se dice a sí mismo, yo no tengo perdón de Dios, pero esa es una mentira de Satanás. Dios le puede perdonar. Dios le puede perdonar ese pecado de pornografía. Dios le puede perdonar ese pecado de adulterio. Dios puede perdonar ese corazón lleno de ira. Dios le puede perdonar. No hay perdón que Dios no pueda perdonar si usted se arrepiente. Mira la cruz de Cristo, clama al cielo por perdón y dicen, Señor, sálvame y perdóname. Allí está el perdón del Señor. Pero no solamente se nos dice claramente que todos nuestros pecados han sido perdonados. Hoy que estamos hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice, y las blasfemias cualquiera sean. Estoy confundido. Si la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ¿por qué algunos tipos de blasfemias sí tienen? Y déjenme definir básicamente lo que significa una blasfemia. La blasfemia es una violación del poder y la majestad de Dios. Esta es una definición del diccionario bíblico. Puede ser directamente contra Dios, su nombre, la palabra, Moisés o seres angélicos.
Para los creyentes, la blasfemia incluye el dudar de la afirmación de Jesús o incluso reírse de él. Oponerse al mensaje del evangelio es una blasfemia. Perseguir a los cristianos también es una blasfemia. Una mala acción es una blasfemia, ya que sea que se opone a la voluntad de Dios o porque acarrea mala reputación al cristianismo. Allí en Tito se les dice a las mujeres que vivan de una manera casta, sobria y justo. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Y usted, mi querido hermano, cada vez que no vive conforme al estándar de la palabra de Dios, cada vez que usted no vive en obediencia y en santidad, y otros lo ven, y otros son testigos de que usted no vive en santidad, y usted está con su vida blasfemando el nombre del Señor. Pero la palabra del Señor dice que todos nuestros pecados serán perdonados, pero la blasfemia del Espíritu Santo no tiene perdón. John MacArthur dice al respecto: en su núcleo, la apostasía es un repudio voluntario del testimonio del Espíritu Santo en la persona y la obra de Jesucristo. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo, escuche esto, describe el corazón apóstata que con pleno conocimiento rechazado irrevocablemente a quienes se niegan a dejar de rechazar a Cristo. En lo personal, yo no creo que hoy un hombre pueda cometer este pecado imperdonable contra la blasfemia del Espíritu Santo. Porque el obrar del Espíritu Santo tuvo una etapa especial en ese tiempo. Estos hombres fueron testigos de algo que nosotros leemos en las Escrituras, pero ellos fueron testigos oculares. Y no solamente fueron testigos oculares, sino les fue anunciado mediante Juan el Bautista que se preparen para ello. Sin embargo, abierta, decidida y obstinadamente decidieron rechazar la obra del Espíritu Santo y oponerse al Espíritu Santo. Sin embargo, hoy los creyentes nos podemos acercar mucho a ese pecado. Y las personas que no conocen el Evangelio también, quiero llevarles a Juan 3, 18, 19. Sé que nos encanta Juan 3, 16, pero siempre recuerde leer un poquito más abajo. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Saben qué? En estos tiempos donde tenemos redes sociales, apps cristianas, devocionales, predicadores en YouTube, veo que la gente en este tiempo y los creyentes se han vuelto tiempistas. Dicen: creo en lo que dice el Señor Jesucristo, creo que debo entregar mi vida a Cristo, pero lo voy a hacer después. Hoy no. Sé que debo leer su palabra, sé que debo abandonar mi pecado, pero este año no. Mi querido hermano, no sea necio. La palabra del Señor a un hombre que dijo: voy a disfrutar mis bienes porque tengo más tiempo, dijo: tonto, esta noche vienen por tu alma. A los fariseos de ese tiempo se les fue anunciado por medio del Espíritu Santo la venida del Espíritu de Dios y su obra. Pero hoy ustedes también tienen un anuncio acerca del juicio de Dios y que Cristo ya viene. Y tienen unos barbijos en su boca por ello. Dios ha hablado con claridad que Él es Señor de la vida y que Él quiere quitar la vida del quien quiere y puede llevárselo a rendir cuentas en este momento. En menos de un año, rico, pobre, poderoso, famoso, indigente. En Bolivia se nos murió el gerente de la farmacéutica Inti, el dueño de todos los medicamentos en Bolivia conocido. Se nos murió el gerente de la asociación de bancos, el que gerentaba los bancos del país. Hombre rico y millonario se nos fue. Y ese es un anuncio de que el juicio de Dios viene cerca. Y ese es un anuncio para usted de que aún hoy tiene la oportunidad, si está ingresando aire en sus pulmones, de arrepentirse de sus pecados y venir al Señor. Y que si usted dice: sí, yo soy de Cristo, ponga esas cuentas con el Señor.
ponga su vida en orden, entréguese completamente al Señor, rechace y renuncie a su pecado. Porque no sabemos, mis queridos hermanos, si el próximo domingo estará usted escuchando aquí la palabra del Señor. Porque usted no sabe si el Señor mañana no vendrá por su alma. Y quizás usted mismo se engañó diciendo que tenía una profesión de fe con el Señor, pero sin embargo vivió una vida blasfema durante este tiempo. Para terminar, en este tiempo de pandemia, en este tiempo difícil, hubo una noticia que está resonando mucho en los ambientes cristianos. Cada vez pastores, cada vez líderes espirituales renuncian y rechazan a la fe. Esta semana, Paul Maxwell, y escuche estos títulos, con maestría en divinidades y profesor de filosofía del Instituto Bíblico Moody, colaborador y columnista del ministerio de John Piper, Deseando a Dios, anunció con las siguientes palabras en sus redes sociales que abandonaba el cristianismo. Dijo: los amo mucho, muchachos, estoy en un muy buen lugar, probablemente el mejor lugar de mi vida. Estoy tan lleno de alegría por primera vez. Amo la vida. También reveló que algunas personas le habían dicho que ahora se iría al infierno, pero agregó que no está enojado con estas personas que le han dicho eso. Dijo: sí, sé que me aman, lo sé, y lo recibo con amor. Sé que te preocupas, diciéndole a sus amigos, por el estado eterno de mi alma, y superaste la incomodidad social de decirme esto, porque no quieres que sufra, y eso es algo bueno y amoroso que hacer. Sin embargo, aún estoy firme en la decisión de renunciar al cristianismo. Este hombre, con una maestría en divinidades, docente de un instituto reconocido, fue alumbrado por la palabra del Señor, estoy seguro. Conoció y vio de cerca, estudió griego palabra por palabra, conoció el anuncio del Señor. Y este hombre está diciendo: abandono todo esto. Eso me huele y me sabe a pecado imperdonable de parte del Señor. Y yo le pido que usted ore por su corazón para que no llegue a ese punto. A ese punto que digan: sí, yo conozco, yo fui, pero ya no. Oremos, por favor. Querido Señor, allí está tu mano, Señor. Allí está tu trono de gracia, Señor. Padre, y aquí hay un grupo, Señor, de pecadores, Señor, que con su vida de una y otra manera blasfeman tu nombre, Señor, y de lo cual te pedimos perdón, Señor. Padre, Señor, ayúdanos, Señor. Limpia nuestro pecado, limpia nuestra maldad, Señor. Trae santidad a nuestra vida, Señor, sin la cual no podremos verte, Señor. Rompe las cadenas del pecado, Señor. Rompe las cadenas, Señor, en las cuales están atados muchos de mis hermanos, Señor. Oro, Señor, por aquellos que están, Señor, en la duda de seguirte o no, Señor. Por aquellos que están pensando: voy a tomar un poco más de tiempo a ver si sigo a Jesús y creo en lo que Él dijo. Señor, que hoy vengan delante de ti, Señor, y se arrepientan de sus pecados y de su maldad, Señor. Porque en ti hay perdón y salvación, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús.